Esto me preocupa mucho porque desde hace ya un par de años hemos estado platicando sobre las prohibiciones, sobre los peligros del glifosato. Este químico es utilizado en el campo, el glifosato, y hay vasta evidencia científica que ha permitido que, por ejemplo, el Departamento de Salud de Estados Unidos concluyera en 2019 que el perfil toxicológico del glifosato y el que las personas se expongan a este químico se relaciona con cáncer, retrasos en el desarrollo, enfermedades intestinales, daños en el hígado y los riñones. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos en 2020 ha concluido que el uso de este herbicida pone en riesgo a especies de animales y plantas, así como a sus hábitats. ¿Y en dónde creen que se utiliza mucho el glifosato? En México. La empresa Monsanto es una de las empresas, es prácticamente la compañía Monsanto, que ha pagado cientos de millones de dólares en Estados Unidos por perder varios juicios por el uso de este herbicida que se vincula al desarrollo del linfoma no Hodgkin. Monsanto, que cuando estuvimos esta vez que pudimos estar en San Francisco, me platicaban que obviamente hay mucha gente que trabajaba en esta empresa en Monsanto y que pues está enferma. Esta empresa aquí en México ha logrado hacerse de un grupo importante de personas que defienden el glifosato. Cuando, vaya, me encanta porque siempre volteamos a ver a Estados Unidos para las cosas que no quieren copiarle, que no deberíamos de copiarles, y en las únicas en las que le deberíamos quizás de poner atención, como en las prohibiciones del glifosato, pues no pasa. Aquí en México se ha dado una lucha importante contra la prohibición del glifosato como un herbicida de uso en el campo. Pero, ¿quiénes creen? Porque se presentó una iniciativa en Oaxaca, platicábamos cómo en Oaxaca se presentó una iniciativa local para prohibir el uso del glifosato y utilizar otro tipo de herbicidas naturales. Pero, por ejemplo, a nivel federal, también se propuso una iniciativa similar, solo que quienes están impidiendo esta reforma resultan ser también de Morena. Ahí les va. De esas veces que dicen, es que no criticas a Morena, graben esto, por favor. Es increíble que 3 legisladores estén impidiendo que avance la reforma para la prohibición del glifosato. Cuando hay vasta evidencia, y aquí les acabo de explicar, y este es un documento que estoy retomando de la CONACYT, o sea, del CONACYT, para que me entiendan. Ese documento recalca y verifica todas las pruebas que existen en contra del glifosato. Todas las pruebas. Hay documentos, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? Aquí estamos hablando de cómo, por ejemplo, se está menoscabando las acciones institucionales del gobierno de México sobre el uso del agroquímico, al referir que el proceso que lleva a cabo, por ejemplo, la Unión Europea para decidir si renueva o no la licencia del glifosato y citar la existencia de un documento de 11,000 páginas que concluyen que el uso del glifosato es seguro cuando se utiliza según las instrucciones. Entonces, si todo está dadas las condiciones, el glifosato no pasa nada. Pero si alguien usa mal el glifosato o se sale dentro de las condiciones que debería de estar el suelo y demás, el glifosato entonces sí se convierte en un elemento tóxico. Entonces, si se dan cuenta, hay una gran división en cuanto al tema del glifosato. Y el día de hoy me encontré con una conferencia de prensa que se dio en el Senado de la República, encabezada por la senadora, Nancy Sánchez, que era del PRI. Esta senadora es la suplente de Vanessa Rubio. Pero recordarán que Nancy Sánchez por aquí toma y se pasa a Morena. Es una senadora morenista, aunque su bancada era priista. Rafael Espino es el otro senador. Rafael Espino es el suplente de Cruz Pérez Cuellar, el actual alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua. Estos dos, particularmente estos dos, se hicieron de valor para obstaculizar una y otra vez las discusiones y las mesas de trabajo para evitar la prohibición del glifosato. Ya dijeron que no habían podido llegar a las reuniones, que no habían podido estar presentes, que se les fue el avión, que no llegaron, o sea, han puesto muchos pretextos. Pero el día de hoy se iba a sesionar finalmente para prohibir el glifosato.
y cancelaron la reunión. ¿Y quién creen que es el tercer senador que también está metido en esto para evitar la prohibición del glifosato? Pónganle nombre, yo sé que le van a atinar. Yo sé que le van a atinar al nombre. Yo sé que no va a estar muy difícil atinarle al nombre del tercer senador que está presentando una iniciativa. Exactamente, Ricardo Monreal. Ricardo Monreal es el tercer legislador que junto con Nancy Sánchez y Rafael Espino presentaron una iniciativa que va en un sentido completamente opuesto a la prohibición del glifosato. Esta iniciativa que presentan obligaría que la sustitución del glifosato sea paulatina, además de crear un comité especializado que investigue los plaguicidas, o sea, retrasar. Saben que el glifosato es malo, no tienen forma de probar que el glifosato es positivo, porque hay evidencia aquí y en China de que el glifosato es dañino para la salud. Pero quieren retrasar, están comprando tiempo. Entonces, con esta iniciativa que presentan, que es la anti-iniciativa que se habría presentado de forma inicial para prohibir el glifosato porque pues, es cancerígeno, hay nada más, resulta que ahora presentan una antipropuesta para prohibir, o más bien para retrasar la prohibición del glifosato, y es una iniciativa que, según voces también de Morena, recoge las preocupaciones del sector médico y científico en contra del glifosato, pero se tendrá que someter a legisladores, y otra promueve los intereses empresariales por sobre el interés público. ¿Quiénes son los que están moviendo todo esto, además de estos senadores? Es el Consejo Nacional Agropecuario. Este Consejo Nacional, lejos de preocuparse por el campo, lejos de preocuparse realmente por lo que pudiera pasar con las consecuencias de la aplicación del glifosato, está preocupado por no perder dinero. Y lo que mueve a estas empresas, lo que mueve a Monsanto, que si no estoy mal ahora es de Bayer, y a este Consejo Nacional Agropecuario, no es la preocupación porque algo malo le pueda pasar a las personas que tienen contacto con el glifosato. No les preocupa que la gente pudiera tener cáncer. No les interesa eso. Lo que les interesa es no perder recursos. Así que escuchen brevemente lo que estos legisladores, porque ya verán que se hicieron de valor, dicen sobre la iniciativa para no prohibir, sino para desaparecer poco a poco el glifosato, sin dejar claro realmente cuánto tiempo se van a tardar en desaparecerlo. Ampliamente discutido, y lo digo en un sentido positivo, y que hoy hacemos una propuesta con los productores de todo el país. Quiero darles la bienvenida a todos los que nos acompañan aquí en la conferencia, que son agricultores, son productores de los estados de Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, Jalisco, Baja California, Veracruz, Oaxaca, Durango, Guanajuato, Sinaloa, Tlaxcala, Chiapas, y porque los demás no alcanzaron a llegar. Pero bueno, está todo el país involucrado, y también a mi compañero, el senador Rafael Espino, y el senador Burs, y todos los que se han sumado a esta propuesta. Bueno, hemos estado construyendo una iniciativa de reforma a 6 leyes, que es la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en materia de plaguicidas, Ley de Salud, Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y Ley Federal de Sanidad Animal, además de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, con el objetivo de que exista una armonía entre los ordenamientos vinculados al desarrollo rural sustentable, a la protección de la salud de los consumidores de alimentos provenientes del campo, a la inocuidad de los recursos vegetales, a las estrategias tendientes a abatir el hambre en amplios segmentos de la población, y también al control de plagas
plaguicidas, altamente peligrosos. Los firmantes consideramos que es imperativo que esta iniciativa establezca la importancia de proteger la salud de las y los mexicanos, basados en el principio irrefutable de que no puede verse solo desde la perspectiva de evitar una enfermedad, sino de ofrecer alimentos saludables y suficientes en un ambiente ecológico sustentable, por lo que resulta totalmente congruente, pero más que eso, indispensable, trabajar de la mano con el sector agroalimentario de nuestro país. Creemos además firmemente que para lograrlo se deben establecer los mecanismos adecuados de coordinación para que cada dependencia cumpla con la actividad y su responsabilidad que le toca y que se le encomienda respecto al desarrollo, a la investigación de los elementos denominados bioinsumos, al adecuado control de los alimentos permisibles, de los límites permisibles de sustancias contenidas en los alimentos que se producen en el campo. Aquí quiero hacer énfasis de los límites permisibles de sustancias contenidas en los alimentos que se producen en el campo. Y al hablar de salud debemos considerarla no solo desde la perspectiva de ausencia de enfermedad, sino el de asegurar una alimentación sana y suficiente en un entorno y un medio ambiente sustentable. Por eso creemos que es imprescindible que cada dependencia, de acuerdo a sus atribuciones, asuma plenamente su responsabilidad con este cometido. Debemos considerar también que no podemos permitir la entrada ilegal de agroquímicos y por lo tanto sin ningún control y con todos los riesgos a la salud que esto conlleva. Actualmente, por la falta de regulación, estamos consumiendo alimentos por arriba de los límites aprobados por organismos internacionales. Pero entonces, si es por falta de regulación, ¿es un problema de legislación? Hagámonos estas preguntas. Los más afectados son los segmentos de las poblaciones de menores recursos, pues son los que compran alimentos en puntos de compra-venta donde no hay control ni certeza de que estos no sobrepasen los límites máximos de residuos aprobados internacionalmente. Solo aquellos que producen cultivos de manera orgánica o sustentable se tiene la certeza de que no están usando agroquímicos. Desafortunadamente, estos, la gran mayoría, son de exportación, porque todavía la investigación no llega hasta ahí y los productos biológicos no cubren ni el 1% de lo que consumen millones y millones de mexicanos. Por eso, lo relevante que resulta tener una legislación adecuada para la regulación eficiente y acorde a nuestra realidad en el tema de plaguicidas altamente peligrosos y otros agroquímicos y la sustitución gradual de los máximos y de los mínimos y también poder trabajar con los bioinsumos. Incluso el decreto del propio presidente en su artículo 3 marca muy claramente que el glifosato, que es una sustancia de la que ellos han hablado constantemente, puede ser sustituida también por otro agroquímico menos agresivo y también pueden ser biológicos. Recordemos también que el presidente López Obrador considera de suma importancia y relevancia el alcanzar la autosuficiencia alimentaria y esta solo se logrará si le damos a nuestros productores las herramientas adecuadas y los apoyos necesarios para lograr este objetivo. Demos pues la certeza jurídica de que su conversión a una agricultura sustentable y sostenible será, por supuesto, acompañada por las autoridades de la administración pública, por el poder legislativo, por la comunidad científica, cada quien en el marco de sus atribuciones. Es necesario precisar que esta iniciativa recoge las inquietudes expresadas por los productores que aquí nos acompañan, algunos, otros no pudieron llegar, son los que estuvieron en el Parlamento Abierto, que se llevó a cabo el día 26 de octubre pasado. Me acompañan productores que ya mencioné, yo les agradezco muchísimo el esfuerzo y sus aportaciones y por supuesto que este proceso, quiero decirles que esta propuesta que estamos haciendo no sustituye a la que se encuentra actualmente en discusión
En todo caso, la complementa, así debe ser vista, es complementaria, puesto que abarca 6 leyes, mientras la que se delibera actualmente en la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos solamente habla de la Ley de Salud. Sí, se incluye, por supuesto, los diferendos por los que hemos estado luchando al interior de las comisiones de salud y estudio legislativo. Segunda, esencialmente sobre aquellos que tienen que ver con los plazos, la sustitución gradual de los agroquímicos, así como lo que refrenda a la competencia de responsabilidades, que consideramos debe ser siempre compartida por todas las dependencias y las instituciones involucradas en este proceso gradual. Pues ya escucharon un poco de lo que están diciendo. Hablan de armonizar los ordenamientos legales, hablan de una sustitución gradual, pero no le ponen plazos, entonces gradual sin plazos, ¿qué significa? No hablan de plazos, no dicen gradual en un plazo de 2 años, gradual en un periodo de 2 meses, no te dicen cuánto, solamente te dicen que va a ser una gradual. De esa manera lograrían congelar y pues nos estancaríamos en una laguna en donde pues sí me dijeron que lo tengo que desaparecer, pero no me dijeron cuánto y no me dijeron de a cómo. Entonces eso esas son las famosas lagunas. Ahora, de esta iniciativa de las incidencias del glifosato, locales hay varias, ¿eh? El Estado de México, de hecho, presentó una en donde ellos sí hablan de prohibición, que de hecho solicitaron que se hiciera de conocimiento al Senado, pero en Toluca sí existe la de prohibición de ese tipo y es una ley a la reforma de salud. En Oaxaca también, en la Cámara de Diputados también hay una iniciativa y en el Senado hay otra, más esta. O sea, estamos hablando de varias iniciativas. Se nota, y ahí les va porque hablo son muchas iniciativas que al final solamente entorpecen. Si realmente quisieran hacer algo bien, solamente una la estarían trabajando. Y sobre esa harían las modificaciones, si le quieren añadir, si le quieren quitar. Pero no lo están haciendo porque al final el objetivo es bloquearla, congelarla, que se apruebe la que ellos consideran que tiene mejores oportunidades, que es aparentemente esta. Y después, y ahora sí después, hablamos de trabajar con las empresas. Yo solamente quiero ponerles esta imagen porque ellos hablan y llegan y dicen que son los campesinos de todo México, ¿no? O el campo de todo México, productores de todo México. ¿Cuántos de ellos los ubicarían como productores? Pequeños campesinos. ¿A cuántos de ellos los ubican como personas que trabajan el campo? Y miren que mi papá se dedicó muchos años a crear maquinaria para el pequeño campesino. Por eso yo me sé la respuesta. ¿Cuántos de ellos realmente ubican como personas que labran el campo, que tienen contacto directo con el glifosato? ¿Cuántos? ¿1? ¿2? ¿0? Ese es el problema. Esos son los que manejan el campo mexicano. Estos son los que no dejan que sea al pequeño campesino. Estos que ven ahí. Son los que van a hacer las negociaciones, son los que se llevan todas las exportaciones, son los que se llevan todas las tajadas, son los que se llevan los contratos, son los que se llevan todo. Y que no tocan ni medio predio. Si acaso están en sus ranchos o van con sus camionetotas y ahí ven qué hacen los demás, pero no se acercan ni de broma a lo que realmente es el campo mexicano. Lo administran. No puedo decir que todos, pero sí la mayoría lo administran, no tocan el campo. Y ese es el problema. Ser un administrador que no lidia con los riesgos del glifosato no es lo mismo que ser el que lidia con los riesgos del glifosato y enfermarse de cáncer. Ese es el problema de este país. Que ellos son los que, como están hasta arriba en la escala, creen que pueden mandar por los demás. Porque claro que existe una crisis de fertilizantes. Vaya, eso lo sabemos. Gracias a Estados Unidos por su guerra con Rusia, sabemos que existe esta crisis de fertilizantes. México está buscando crear sus propios fertilizantes, porque antes podíamos hacerlo, por cierto. Teníamos una empresa pública que creaba fertilizantes y no eran riesgosos. ¿Saben qué le pasó a esa empresa? Se la vendieron. ¿A quién creen que se la vendieron? Yo sé que la banda sabe.
Se la vendieron a ciertos personajes que años después nos quisieron vender nuestra planta de fertilizantes de pajaritos pésimamente, o sea, nos las quisieron malbaratar, más bien nos las vendieron más cara cuando estaba completamente destruida. Y hablo justamente de los hoy procesados con todo el tema de Emilio Lozoya, Alonso Ancira, de él me refiero, Alonso Ancira. Teníamos una empresa que hacía fertilizantes, pero empezaron a pensar que para qué, que mejor era mejor importar en vez de hacer los nuestros. Que estas personas de verdad que no se arrepienten en tiempos de pandemia y en tiempos de crisis económica de voltear atrás y decir, ¿te acuerdas cuando nosotros podíamos hacer nuestro propio fertilizante? ¿Te acuerdas cuando nosotros podíamos hacer nuestras propias vacunas y no dependíamos de nadie? Bueno, yo sí me acuerdo, yo sí se los quiero recordar, porque eso hicieron, eso nos pasaron a fregar a los mexicanos con sus decisiones. Entonces, lamentablemente, con el glifosato estamos en una situación similar. Hay varias iniciativas sobre la mesa y ninguna parece ir en el sentido correcto. O sea, como tal, complementaria, en donde se tome en cuenta el proceso, porque claro, no vamos a decir que hoy de la noche a la mañana ya dejan de usar el glifosato cuando lo llevan usando mucho tiempo, eso también causaría estragos en el campo. Se tiene que hablar de un proceso, claro que sí, pero este proceso, ¿cuánto tiempo puede llevar? No puede llevar años, tiene que ser un proceso porque la gente pierde vidas utilizando el glifosato. Eso contamina. Y yo sé que no se han dado cuenta, pero imagínense nada más. ¿Creen que ellos lo saben? ¿Creen que les preocupa? Personalmente, no lo creo. Así que vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a seguir muy de cerca el tema del glifosato porque a nosotros sí nos importa. A ellos debería también. Son sus empleados.